Y ahora, ¿me escuchas, Jaramillo? Ahora sí los escucho perfectamente. Ahora sí. Pues nada, bienvenido, ¿verdad? Y gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros acá en La Muerte TV. Agradecido, déjame yo bajarle el volumen acá para que no se escuche doble. Agradecido por la oportunidad y por aceptar la invitación. Gracias a ti obviamente es un privilegio para mí estar compartiendo contigo y con todos los seguidores tuyos un tema, ¿verdad?, tan importante que es el tema energético del país y el tema del contrato de Luma Energy. O sea, sí, me comuniqué con Ángel Figueroa Jaramillo porque este tema de Luma, ¿verdad? Ha estado en las últimas semanas sonando muy fuerte, ¿verdad? Y entonces pues quise traer una persona que conociera de primera mano, pero también una persona que pudiera hacerle las preguntas, ¿verdad? Que el pueblo quiere escuchar y que nos las pueda contestar, obviamente, desde el conocimiento que tiene Ángel Figueroa Jaramillo. Pero quisiera comenzar, Jaramillo, que nos hablará brevemente qué es la UTIER. Mira, la UTIER es una organización de trabajadores y trabajadoras que se fundó el 3 de mayo de 1942. Por cierto, este próximo lunes cumplimos 79 años, donde agrupamos los trabajadores del área de conservación y operación de la Autoridad de Energía Eléctrica. En los comienzos de 1942, cuando la empresa, la industria eléctrica en Puerto Rico era privada, solamente había una compañía en San Juan, una en Ponce una en San Juan, y una en Mayagüez. No había servicio a los campos del país porque no era costo efectiva para la empresa privada. Cuando el gobernador Towers nacionaliza la energía a través de las fuentes fluviales, se crea la UTIER. Bueno, la UTIER se crea en la compañía privada de San Juan. La UTIER se crea bajo el modelo privado y el primer año se llamaba UTIER. La R no existía, la UTIER, la R de UTIER no existía, era UTIER. A finales de los años, se funda el 3 de mayo, a finales del año 42 se nacionaliza la energía y entonces pasamos a ser los representantes de todos los trabajadores a nivel de toda la industria eléctrica en Puerto Rico. Años después se añade el sistema de riego, uno de los sistemas más importantes que hay para poder darle agua a nuestros agricultores y, por cierto, una joya arquitectónica y de ingeniería donde estas canales de riego trabajan sin ninguna bombeo de electricidad, todo es por gravedad. Y se fundó la UTIER, como te acabo de señalar. Agrupamos hombres y mujeres como cualquier agrupación. Eso es importante destacarlo. Muchas veces crean una percepción sobre los sindicatos. Los sindicatos lo único que hacemos es agrupar los mismos hombres y mujeres que puede agrupar una asociación de estudiantes, un colegio como el Colegio de Abogados y Abogados, el Colegio de Ingenieros, como lo puede hacer a lo mejor la Asociación de Condómines, para buscar un bien común. Y esa es la UTIER, una organización que agrupa a hombres y mujeres, pueden ser tu vecino, mi vecino, amigos, sobrinos, para buscar un bien común, para poder mejorar su calidad de vida y así fortalecer también la democracia de cualquier país con el derecho a la libre expresión que ejercen los trabajadores a través de un sindicato. Han sido muchas las luchas que ha dado la UTIER. Mira, sí, y es importante muchas veces, ¿verdad? Y lo digo con todo el cariño y respeto a los que hoy nos están sintonizando, la UTIER fue pilar para muchas leyes laborales que eventualmente, lamentablemente, en los últimos 4 años fueron derogadas. Por ejemplo, el derecho al bono de Navidad nació del convenio de la UTIER. Después se extiende a los empleados públicos de emergencia y después se hace una ley para la empresa privada. La ley de maternidad, mira qué interesante, la ley de madre obrera, que es la ley de maternidad, fue Uh -huh. de los primeros 13 artículos en 1942 que la UTIER creó. La ley de madre obrera se creó en el convenio de la UTIER en 1942. Pero otras leyes, por ejemplo, lo que conocemos como la ley de, de reubicación se me escapa el nombre, la sigla en inglés, que tanto se conoce cuando un compañero se incapacita, la ley ADA, la ley, Ah, ya, ajá. la ley ADA ya la UTIER tenía de los años 60 y la ley ADA se legisla por el Congreso de Estados Unidos en 1990, en la década de los 90. O sea que fuimos pilares para que no solamente los trabajadores del sector gubernamental, sino también para los trabajadores del sector privado tuvieran tener reformas laborales que beneficien a ellos y obviamente estas reformas fueron
canceladas o fueron retrotraídas la reforma, mal llamada reforma laboral del 2017, que muchas veces la gente cuando vio que a nosotros nos quitaron los derechos del 2014 aplaudieron, qué bueno, tenían muchos derechos, pero dicen por ahí que hay que velar lo que viene siempre, porque alguien lo va a tocar y el 2017 le tocó a los trabajadores y trabajadoras del sector privado, lamentablemente. Y precisamente en esa misma línea, leía ahorita un post del gran amigo Iván Vargas, que es parte de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado acá en el oeste, que decía que precisamente decía un comentario parecido a ese, y era haciéndole el llamado, que más adelante vamos a hablar de eso, ¿verdad? Se acerca el 1 de mayo y sé que hay unas actividades, ¿verdad? Obviamente cumpliendo con los protocolos de la cuestión del COVID, pero precisamente él decía, hoy es, ¿verdad? Son los amigos de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero mañana podemos ser nosotros, refiriéndose obviamente a la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, que también ha estado coqueteando por ahí, ¿verdad? Con también tocarlos a ellos. Así que yo creo que es importante que el pueblo debe de unirse en este tipo de batallas, ¿verdad? Y hacerle frente a aquellos que pretenden, obviamente, ¿verdad? Ir en contra de la clase trabajadora de Puerto Rico. Pero en la medida que el sector gubernamental pierda derechos, el sector privado lo pierde doble. Y eso es una preocupación que tenemos que tener todos como sociedad. Nosotros no queremos una sociedad pobre, nosotros no queremos una sociedad esclava, no queremos una sociedad que sea productiva, pero a su vez pueda disfrutar de su productividad. Y eso es lo importante, esa es la diferencia de las grandes sociedades de la felicidad. Si tú vas a Europa, que muchas veces se nos olvida, especialmente los países de Holanda, los derechos de los trabajadores son derechos significativos, más sin embargo la productividad también es sumamente significativa. ¿Por qué? Porque tienes un trabajador o una trabajadora extremadamente contenta, toman conciencia de lo que es la sociedad y por eso es que son sociedades tan importantes. Por ejemplo, para que tengas idea, y que yo sé que eso aquí suena bien raro, en estos países de Holanda, de Finlandia y esa área de Europa, de los países de esa área, se toman 2 y 3 horas de almuerzo. Y mira cómo los patronos utilizan este periodo para poder maximizar. ¿Por qué? Porque en esas 2 o 3 horas de almuerzo que están tranquilos, relajados, comiendo, hablan del trabajo. Y las cosas que hablan del trabajo es, mira, fíjate, yo estaba haciendo esto, pero ahora estoy haciendo de esta forma y me sale mejor. Y van compartiendo experiencias, no solamente de fuera del trabajo, sino también del propio trabajo, de cómo mejorar la cosa, y lo hacen de una forma tan natural. Y los patronos cogen esas ideas y ¿qué hacen? Las implementan para poder aumentar la productividad. Las mujeres tienen entre 1 año y 2 años del derecho a la licencia con paga para casos de maternidad, para poder desarrollar una verdadera sociedad que sea feliz. Y eso son cosas que aquí no se hablan. Aquí es todo lo contrario. Aquí se hablan de la productividad que se habla en Puerto Rico y los Estados Unidos es teniendo menos derechos los trabajadores, porque eso lo hace más productivo. Bueno, lo puede hacer más productivo para el que genera las ganancias, pero para la sociedad no es productivo. Lo segundo es que los compañeros y compañeras del sector privado hoy no existen un modelo social para poder garantizar su futuro. O sea, los patronos te dicen, bueno, si acaso en el peor de los casos establezco un 401k, pero ese es tu problema. Si la inversión se cayó, fue tu problema. Entonces no hay una responsabilidad social, y por eso es que muchas veces, ¿verdad? Y perdona que haya tocado este tema un poco más profundo, muchas veces tenemos una sociedad envejeciente que no puede descansar, no puede disfrutar de sus últimos años, tienen que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque nadie se ha hecho responsable de su futuro. Y dependerán de a lo mejor de a 7.25 la hora, lo que aporten al Seguro Social y lo que el Seguro Social le pague para atrás a los 65 o 67 años a base de lo que pagaron. Y cuando se van y se pensionan, lo que le paga el Seguro Social no le da para vivir, y tú lo ves lamentablemente buscando trabajo para poder sobrevivir. Y eso es lo que ninguna sociedad lo quiere. Y es la triste realidad, y te agradezco que hayas tocado el tema, ¿verdad? Porque hay muchas personas que a lo mejor no tenían, ¿verdad? No conocían a fondo, pero es la triste realidad que vivimos en Puerto Rico. Pero, Jaramillo, vamos al tema principal y a lo que
la gente ha estado bien pendiente esta semana y durante los últimos días atrás, y es el contrato de Luma. Buscando, obviamente, porque no quería hacer la entrevista sin antes buscarme, ¿verdad? Sentarme a buscar de los últimos días que ha pasado. Y precisamente el jueves 22 de abril sale una nota del Nuevo Día donde dice que el Senado aprobó una resolución que ordena la posposición del contrato de Luma. Dice que la medida busca que el pacto que entre en vigor en enero del 2022 y no ahora, en verano, como se espera que entre en vigor este contrato. La delegación del Partido Nuevo Progresista, pues obviamente le votó en contra, pero aquí hay algo bien interesante, Jaramillo, y es que el gobernador Pedro Pierluisi y la Junta de Control Fiscal están a favor de este contrato tal y cual está. Pero esto es muy interesante. Primero que nada, yo creo que es importante reconocer y, como dicen los abogados, estipular que nuestro sistema eléctrico tiene que tener una transformación sustancial y no lo que el pueblo de Puerto Rico aspira. Obviamente, razones han habido para que llegara a donde está. O sea, no llega solo. Y nosotros hemos concluido, sin temor a equivocarnos, que fue unas acciones intencionales de abandono al sistema eléctrico para que el pueblo de Puerto Rico reclamara que había que privatizar o había que hacer otra cosa porque ya no servía. Y eso nosotros tenemos que reconocerlo. Ahora bien, hay un decir mucho de nosotros los puertorriqueños que el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Y el remedio que han traído es un contrato que es importante, antes de entrar a los detalles del contrato, que todo el mundo de instituciones responsables y reconocidas, colegios de profesionales y personas en su carácter privado, pero que son profesionales del tema, han dicho que el contrato es malo para Puerto Rico como está. Y eso nos llama la atención. Primero, la Asociación de Industriales, Sectores Económicos, la Asociación de Industriales, MIDA, el Centro para la Nueva Economía, el Colegio de Abogados y Abogadas, el Colegio de Agrimensores, Ingenieros y Agrimensores, el Instituto de Energía Económica y Financiera de los Estados Unidos, que se dedica precisamente a estudiar modelos económicos y financieros de la industria eléctrica. Y otras personalidades han dicho, este contrato como está, no es beneficioso para el pueblo de Puerto Rico. Los únicos que han dicho que beneficia al pueblo de Puerto Rico y no explican cómo, ha sido los que negociaron el contrato, que es Luma y el gobierno. Pero Jaramillo, aquí leyendo un artículo que es precisamente el del Vocero, donde dice que el exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, Héctor Rosario, cuestionó unos supuestos ahorros que justifican este contrato. ¿De qué se trata eso? Sí, déjame, me hiciste una pregunta que no te contesté al principio, es la resolución 88 de la posposición. ¿Por qué se está pidiendo posponer? Ya se aprobó en Cámara, ahora se aprobó en Senado. ¿Por qué? Porque las vistas públicas de la Cámara han demostrado que no se está preparado, que hay muchas interrogantes, hay muchos señalamientos, todas las instituciones serias han dicho que hay que renegociarlo y le están diciendo el gobernador, el gobernador. Todo lo que hemos contado en este proceso investigativo demuestra que el contrato es malo para el pueblo de Puerto Rico. Hay que sentarse a renegociar. Vamos a posponerlo hasta enero para tengamos el espacio para que se renegocie el contrato. Pero entonces, en ese término, si ¿verdad? Se pospone para enero, ¿cuáles son esos arreglos? ¿Cuál es el acuerdo que se podría llegar? Uno, para que beneficie a la autoridad y dos, por consecuencia, se va a beneficiar el pueblo. ¿Cuáles son esos planteamientos que está haciendo la Autoridad de Energía Eléctrica, la UTIER y este grupo de personas que está buscando que se posponga la entrada en vigor de este contrato? Pero primero que cuando analizamos el contrato, de 53 disposiciones que tiene el contrato, 41, escuchen bien, de 53, 41 benefician única y exclusivamente a Luma Energy. 8 beneficia al Directorado de Alianzas Público-Privadas y 4 son neutrales. Cuando tú escuchas lo que acabo de decir, entonces, ¿cuál beneficia al pueblo de Puerto Rico? Ninguna. Entonces, cuando tú ves un contrato de esa índole, los cambios que tienes que hacer son cambios sustanciales, no son cosméticos. Pero nosotros le traímos dos cambios principales. Uno, que para que el pueblo de Puerto Rico esté consciente, si Luma entrara en operaciones, conlleva, y eso comenzó lamentablemente hoy,
el desmantelamiento de la autoridad. Por lo tanto, si mañana Luma se va de Puerto Rico o el gobierno de Puerto Rico se da cuenta lo malo que es el contrato años posteriores, el país no tiene industria eléctrica para poder operar. Tendríamos que salir a buscar otra compañía, bajo qué condiciones, cuánto nos va a cobrar para que opere el sistema eléctrico, o montar una corporación pública para atrás en 4 meses. Eso es un riesgo muy alto. Por lo tanto, ¿qué le estamos proponiendo al gobernador y al comité que Larry Sejame preside, que nos llama para las enmiendas? Pues mira, cambia el modelo, mantenga el modelo público y que Luma gerencie la autoridad. Si ellos dicen que saben tanto, pues que es como tú dices, mira, yo tengo esta casa, tengo problemas, tómala, administrala, pero la casa sigue siendo mía y yo te voy a pagar un cargo fijo porque la administre, pero tú no vas a hacer lo que te dé la gana. En este caso, Luma puede hacer lo que le venga en gana con el sistema eléctrico en Puerto Rico. Y eso es un riesgo muy alto. Si mañana, escuchen bien esto, porque yo sé que puede haber gente, y lo hay, molesta por el servicio que se da a la autoridad eléctrica. Claro que lo hay. Pero vamos a ver si lo que nos están proponiendo es realmente lo que queremos. Si mañana el gobierno de Puerto Rico, su legislatura o su gobernador o gobernadora, aprobar una ley que diga, mira, yo te tengo que aprobar esta ley porque yo te tengo que velar mejor a ti, tú estás haciendo lo que te venga en gana para beneficiar al pueblo de Puerto Rico, luego puede decir, mira, pues no me gusta la ley, yo me voy. Segundo, estoy haciendo los señalamientos más llamativos porque hay muchas razones para eso. Segundo, Luma pide una revisión de la tarifa, como ya advirtió que lo va a hacer a partir del 3er año, ya lo dijo, y la Comisión de Energía no le aprueba lo que ellos entienden que debe ser lo necesario para operar. Ellos pueden decir, pues yo me voy. Si los 14,000 millones de fondos federales no llegan a Puerto Rico, ellos pueden decir, yo me voy. Y en esa parte yo quiero hacer un detente. Esa parte. ¿Por qué? Porque Luma no aporta $1 ni un centavo a la reconstrucción del país. Todo va a depender de los fondos federales. Si los fondos federales no llegan, Luma no hace nada. Y eso el país lo tiene que entender y comprender. El Luma no invierte un chavo. Entonces, ahí viene el cuarto renglón. Si viene un fenómeno atmosférico que nos impacte fuertemente, no solamente el Luma se puede ir a los 18 meses. Tú dices, pues si en 18 meses no tenemos luz, estamos mal. No, esa no es la mayor preocupación. Luma le va a decir al pueblo de Puerto Rico, bueno, mi operación conlleva pintar la casa nada más. Este huracán tumbó los árboles y me tumbó las ventanas. Eso te cuesta tanto repararlo. Y si nosotros no pagamos lo que ellos quieren que nosotros le paguemos por reconstruir el país, ellos entonces pueden, pues si no me paga, ¿qué pasa? Pues me voy. Y puede dejar el país, no porque lo abandonó porque el sistema estaba en el piso, es porque el país no le pagó. Y esos son elementos que el país tiene que tener muy presente antes de darle paso a un contrato como este. Pero Jaramillo, y tenía, ¿verdad?, para hacer un paréntesis en esta parte, porque mencionas algo bien importante e interesante, y es que son muchos, y me incluyo, ¿verdad?, me incluyo, somos muchos los que nos quejamos del servicio, ¿verdad?, o de la Autoridad de Energía Eléctrica, por el sentido de que hay una realidad, Jaramillo, y ¿verdad?, y te lo digo con todo el respeto, ¿verdad?, que podamos tener, y vamos a tratar de llevarla, y vamos a tratar de llevar la entrevista lo mejor posible y con el mayor de los respetos. Pero hay una realidad, Jaramillo, y es que sopla un vientito y gran parte del país se queda sin luz. Entonces, ¿por qué esperar a que se dé este tipo de situaciones para decirle al pueblo que hay un problema real? Porque te voy a poner un ejemplo. Yo tengo personas que trabajan conmigo que pagan un billetal de luz y a veces a la semana se le va la luz 2 y 3 veces. Entonces el pueblo también a veces dice, pero ven acá, ¿qué voy a traer Luma? Luma me va a ayudar con eso. Por eso es importante tener esta conversación, porque la gente piensa, y digo piensa porque de verdad estoy hablando contigo y me estoy enterando de cosas ahora, pero la gente piensa que a lo mejor si Luma llega, eso se va a arreglar. Pero entonces, si este contrato no se da
la Autoridad de Energía Eléctrica está en posición de poder arreglar estos problemas que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica que tanto aquejan al país, y acercándonos, cada vez que nos acercamos a una temporada de huracanes es un problema, porque entonces la gente piensa no tan solo en la crisis del huracán o de la tormenta que nos pueda tocar, sino que tan pronto venga un vientito me voy a quedar sin luz. Entonces, ¿qué la Autoridad de Energía Eléctrica está haciendo o va a hacer o está trabajando para mejorar ese servicio que la gente está pagando por él? Primero que nada, sin lugar a duda, hay que transformar la autoridad. Yo creo que hay que hacer un cambio de modelo de gerencia, de gobernanza para poder lograr esa transformación. Segundo, tú tienes toda la razón en el sentido de que gran parte del país sufre interrupciones de servicio que el país no necesita ni quiere. Y eso tiene solución a corto plazo. Y gran parte de ese problema es la falta de poda en el sistema eléctrico. Vivimos en un país tropical, hay muchos árboles encima de las líneas. Y para que vea cómo entonces ustedes se dirán los que nos ven, pues si es eso, ¿por qué no lo han resuelto? Pues mira, nosotros éramos 600 celadores. Ahora, perdón, 600 podadores. Ahora somos 200. Entonces, ya tú tienes ahí una razón del efecto que tiene una reducción de nómina en ese sentido. Segundo, la autoridad a raíz de los años que ha pasado y todo el endeudamiento que han sometido, no te dio el capital para invertir. Por eso no se ha hecho inversiones en nuestro sistema eléctrico. Ahora está el capital. Ahora hay 14.000 millones disponibles para eso. Sin embargo, se los pretenden dar a Luma Energy para que sea ellos los que manejen. Y puede haber personas, y tú me puedes preguntar, pero Ramiro, lo que pasa es que ustedes no han sabido manejar los 14.000 millones, por eso hay que hacerlo a Luma. Eso puede tener algo de cierto, como también puede ser incorrecto. ¿Por qué? Porque la reconstrucción del país en los años 40, 50 y 60, donde las montañas de este país no había luz, se hicieron con fondos federales y lo manejó ¿quién? La Autoridad de Energía Eléctrica. Y logramos nuestro cometido, llevamos electricidad a cada rincón de este país. Por lo tanto, la autoridad sí ha manejado el dinero federal en grandes proporciones. Así que la autoridad, perdona que te deje, así que la autoridad, según lo que usted me está diciendo, puede manejar ese dinero. Definitivamente. Pero no hay que traerle a nadie de afuera para que lo haga. Pero si todavía existe alguna preocupación por las situaciones de mal manejo de fondos, hay modelos de monitores que te permite la utilización adecuada del dinero. Nosotros llamamos el IPSI, Inspector Privado del Sector, Inspector Independiente del Sector Privado. Esos son organizaciones o compañías, se usa mucho en Estados Unidos, esto no lo inventamos nosotros. En la reconstrucción de las Torres Gemelas se usó el IPSI, que es como una especie de monitor, porque la reconstrucción de las Torres Gemelas se invirtió mucho dinero federal. Y eso permitió que el dinero federal se utilizara correctamente. Ese modelo lo podemos usar en Puerto Rico y la UTIER lo ha propuesto, y se lo ha propuesto hasta el Congreso para hacerlo. Segundo, el dinero público siempre va a rendir más que el dinero privado, porque el dinero privado va a generar ganancia por razones obvias. Y para que el país pueda ver lo que yo estoy hablando, no me gusta hablar solamente por lo que uno puede opinar, sino y lo pueden buscar. En la página de Quanta Services es una de las compañías matrices de Luma Energy. En su página para los inversionistas, dicen ellos claramente, el negocio en Puerto Rico de casi 18.000 millones de dólares nos va a generar a nosotros en la compañía una ganancia, escúchenme los números, lo pueden buscar en la página de Quanta Services, de 6.000 millones de dólares. Entonces uno se sienta matemáticamente a hablar. Quanta Services tiene el 50% de Luma, el otro 50% lo tiene ATCO. Si Quanta Services está diciendo a su inversionista que este negocio le va a generar 6.000 millones de dólares en ganancias, uno debe asumir que ATCO, que es el otro que es 50%, también le va a generar 6.000 millones. Entonces, si son 12.000 y llegan 18.000 a Puerto Rico, ¿para dónde se fue la gran cantidad del dinero que llegó a Puerto Rico? Para afuera. No lo utilizamos para aquí. Y eso lo vimos en María. En María se invirtieron en la reconstrucción post María 3.000 millones de dólares. El 95% salió de Puerto Rico. ¿Y cuánto facturaron estas compañías que llegaron a Puerto Rico? Entre $250 la hora y $450 la hora. Y hubieron compañías que se llevaron 1.000 millones.
¿Y quién estuvo ayudando a mejorar el servicio? Porque muchos de estas compañías lo que hicieron fue, como decimos nosotros, empate. Pues fuimos los puertorriqueños, los de aquí, los que viven, los que tenemos que darte la cara a ti, Lemuel, y a los que nos ven. Porque el que viene aquí hace un trabajo, se lleva 1.000 millones, pero después a quién tú le vas a reclamar si se fueron. Esa es la gran diferencia. Por eso es importante. El problema de la autoridad no es un problema de sus trabajadores. El problema de la autoridad es un problema de la gerencia de la intervención político-partidista, que también lo hay en el sector privado. Entonces, si lo hay, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un modelo de gobernanza distinto, que el gobierno intervenga lo menos posible en las decisiones de la corporación como se creó. Por eso es que se llama corporación pública. Es una corporación que funciona como una empresa privada, pero es pública. Y la autoridad no tiene ganancia, no sé si también lo sabían, la autoridad no tiene ganancia. La autoridad, si le sale un centavo a producir 1 kWh, un centavo tiene que cobrar. Y eso son cosas que tenemos que incentivar para poder echar el país hacia adelante. Por eso, cuando entramos al contrato de Luma, ¿verdad? Es que el país se da cuenta y se está dando cuenta de lo malo del contrato. Yo no puedo hacer un contrato que beneficie al que... Es como yo le voy a decir a alguien, ven a pintar mi casa, por el contrato que vamos a hacer, esto es a favor tuyo, pues si yo sé que te estoy pagando. Pero entonces ese contrato de Luma, ¿qué específicamente viene a trabajar Luma dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Cuál va a ser esas funciones? Viene a hacer todo lo que hacemos nosotros, le vamos a dar todos los chavos que nosotros utilizamos para operar, porque recuerden esto, Luma se le va a pagar todo como si fuera un reembolso. Los 2.000 millones de dólares que es el presupuesto de la autoridad, los 1.500, debo decir, 1.500, que hay para operar la autoridad y darle mantenimiento al sistema eléctrico, se le van a dar literalmente a Luma. Luma, toma, estos son los 1.500 para que tú hagas lo mismo que yo estoy haciendo. Pero encima de eso le voy a pagar 125 millones más por hacer lo que yo hago sin 125 millones. Y encima de eso le voy a dar 14.000 millones más para que sus compañías matrices puedan llegar a Puerto Rico porque pueden ser contratadas por Luma. ¿Y para dónde tú crees que va ese dinero? A Estados Unidos. ¿Qué rendimiento tiene la economía de Puerto Rico? Nada. ¿Qué beneficia a Luma a Puerto Rico? Cuando tú le preguntas a Luma, dime en Arroyo Bichuela, ¿en qué se beneficia Puerto Rico? ¿Tú sabes qué han dicho públicamente? Con nuestra experiencia, con nuestro nombre. Pero al país hay que recordarle al país que Luma se creó el 17 de enero del 2020. A eso iba, porque precisamente tenía ese dato, porque lo escuché en la entrevista que tuvo con Molusco en La Mega, y me llamó mucho la atención, porque esta compañía fue creada el 17 de enero del 2020, ¿verdad? Del 2021. No, del 2020. Del 2020. Allá me dijeron que 2021, pero es 2020. Ok, del 2020. Así que muchas personas que no lo saben van a empezar a decir, espérate, entonces esto fue creado hace un año y pico atrás, quiere decir que ya esto estaba planchado. Nosotros creemos lo mismo también. Pero ¿quién está detrás de Luma? Jaramillo, según la información que ustedes tengan, ¿verdad? Y se la pueden decir porque ¿verdad? Escuché la entrevista y por eso digo el tema. Pero ¿quién está detrás de la UTI? ¿Quiénes presiden esta compañía? ¿Quién la trajo a Puerto Rico? ¿Bajo qué nombre? ¿Bajo qué persona fue que la inscribieron en el Departamento de Estado? ¿Cómo llega Luma a Puerto Rico? Mira, responsablemente, como también dije en el programa que acabas de señalar, yo no puedo señalar personas específicas que sean los cabilderos de Luma y los que trajeron a Luma. Sí puedo decir lo siguiente. En el proceso de licitación, de propuesta, ¿cuántas services y actos eran los proponentes, eran los licitadores? No era Luma, era cuántas services. Y en el proceso se alega por parte de ellos que fue el mejor postor. En las vistas se han reducido otras cosas, ¿verdad? Otras irregularidades, pero vamos a ver de estos lados. Una vez se escoge a ACCO y a Quanta Services como los proponentes el 10 de enero del 2020, estas dos compañías inmediatamente crearon Luma. ¿Y por qué lo hacen? Y me dicen personas que eso se hace normalmente en la industria, pero si es normalmente, es una tomadura de pelo corporativa. La crean para que, como Luma no tiene capital, no tiene nada que perder, porque es nueva, la crean para que si mañana incumple Luma con el pueblo de Puerto Rico, ¿qué le vamos a quitar si no tienen nada?
sea, es una pantalla corporativa. Y entonces el que no está bien dice, pero Jaramillo, cuantas Services y Asco fueron los que lo crearon, pues ellos tienen que responder no, porque se crea una corporación, como dicen los abogados corporativos, de responsabilidad limitada, que eso no es otra cosa quien lo crea no tiene responsabilidad de esa compañía, eso es problema tuyo. Entonces, si mañana vamos a demandar a Luma, no le podemos quitar nada porque no tiene nada. Si mañana el pueblo de Puerto Rico dice, mira, lo único que Luma ha hecho es hacer un depósito de 105 millones que tampoco lo tenían, se lo tuvieron que prestar una de las matrices. Entonces, para que vea el pueblo de Puerto Rico, ¿qué negocio hizo así? Es como, vamos a hacerlo más sencillo. A ti, Lemuel, y a mí nos ofrecen un negocio, no tenemos nada ni sabemos nada del negocio, y decimos, asumimos que tenemos a alguien que nos puede ayudar. Y nos dieron el negocio. ¿Y qué hacemos ahora? Tú y yo con alguien. Pues Luma hizo un contrato favorable y dijo, pues mira, yo no tengo el negocio, eso obviamente son palabras mías, no dice el contrato así. Claro, claro. No tengo el negocio, pero en el contrato yo voy a establecer que tú me pagues 5 millones mensuales, más todo lo que yo gaste para montar el negocio. Y por eso hasta ahora han facturado 101 millones de dólares a febrero del pueblo de Puerto Rico pagándole a Luma para que montara su negocio, no el de nosotros, el de él. Y también ese contrato, si mal no recuerdo, y, no sé, y creo que lo mencionaste hace unos minutos atrás, está el hecho de que si a Luma en cualquier momento, obviamente se espera que este contrato entre en vigor ahora en verano, que es precisamente cuando comienza la temporada de huracanes, y según los pronósticos, esta temporada de huracanes puede ser una temporada bastante activa en el área de nosotros acá en el Caribe, que si le da la gana de irse, se pueden ir. Entonces, muchas personas, ¿verdad? Hay personas que dicen, contra, pero ellos hicieron esa cláusula por los chavados que está el sistema de energía eléctrica y que ellos saben que cualquier momento viene una tormenta, esto se va a ir patas arriba. Que por ese lado, hay personas que piensan que a lo mejor lo hicieron bien y hay otras personas que no favorecen esa cláusula porque entonces me están diciendo, tras que cobraste todo lo que cobraste, cuando más te necesito te va. No, peor aún, se va y nos quedamos sin compañía eléctrica. Porque todos los empleados son de Luma. Si Luma mañana se va, los despide y se va. O sea, el país se quedó sin compañía eléctrica. O sea, que estamos hablando, o sea, gente, esto es más crítico de lo que pensábamos. O sea, que si mañana Luma decide irse, en Puerto Rico no hay autoridad de energía eléctrica. No hay autoridad de energía eléctrica. Luma, con 120 días de notificación, te dice 4 meses antes, yo me voy, 4 meses en agosto. Resuélvete como tú puedas. Yo te voy a hacer una transición. Pues yo en 4 meses. Miren qué importante esto, los que nos ven y a ti, Lemuel. Luma lleva 10 meses montando la compañía que hay y todavía no hay grandes dudas que lo pueda hacer. 10 meses. Le hemos pagado 101 millones de dólares para hacerlo. Y ellos pretenden que nosotros hagamos lo mismo en 4 meses para atrás. Y ese es uno de los y esa es una de las enmiendas que le sometimos al gobernador. Mire, gobernador, no sumirja a nuestro pueblo en ese riesgo. Porque nosotros vivimos en un lugar que las tormentas, ahora los temblores son continuos. Cada 6 meses hay una época de huracanes y los temblores no son predecibles, eso puede ser en cualquier momento. Traiga a Luma, si es que quiere traer a alguien para alegadamente dar mayor conocimiento, que administre la autoridad. Y le pagamos por administrar. O sea, que la UTIER y los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, no, el hecho es, o sea, no se niegan a que si quieran traer a alguien para que administre lo hagan, pero no de la manera en que se está llevando a cabo este contrato. Sí, definitivamente, porque no es que está administrando la autoridad, la está desmantelando, la está desapareciendo y la está sustituyendo por otra empresa que, por cierto, el contrato es de 15 años. Aquí nadie ha pensado que va a pasar el año 15º y un día. O por lo menos 4 meses antes que el contrato vaya a vencer. Mira, Luma, y Luma te diga, bueno, como decimos en el barrio, mira, papito, si tú quieres que yo me quede, esto es lo que vale. Pero Jaramillo,
había que llegar a este punto, había que dejar que la Autoridad de Energía Eléctrica llegara al punto en el que nos encontremos hoy, donde estamos, que si este contrato se da y mañana Luma decida quedarse, nos quedemos sin nada. No había que llegar a ello, porque por eso que yo digo que la negociación que hubo fue favorable a Luma. Es interesante que yo soy Pero el que entonces, ¿verdad? Con todo el respeto, Jaramillo, pero entonces, ¿por qué si no había que llegar hasta aquí, por qué no se buscó? Porque te traigo este punto porque es que tengo muchas personas que me siguen de Estados Unidos, familiares que tengo allá, y cuando se enteraron que te iba a tener, me dice, pero Lemuel, es que la Autoridad de Energía Eléctrica de hace 10, 20, 30 años atrás, compárala con la autoridad, con la infraestructura que tiene la autoridad hoy. Y vamos a verlo a 10 años más adelante, cómo vamos a estar. Hay mucha gente que se pregunta, Jaramillo, en 5 o en 10 años, ¿cómo va a ser la infraestructura de Puerto Rico? Independientemente este contrato se dé o no, si se va a trabajar para que la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica, para que el servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica mejore. Y entonces porque la realidad es que el pueblo, el bolsillo del pueblo ya no puede más. Y vemos que a cada rato aumento aquí, aumento allá, aumento al otro lado. ¿Qué va a hacer entonces de la Autoridad de Energía Eléctrica de aquí a 10 años, comparándola con lo que era antes y con lo que es ahora, independientemente este contrato se dé o no se dé? pues es un elemento importante. ¿Cuál es la gran diferencia para poder lograr esa modernización? Que tenemos 14.000 millones de fondos federales que están llegando para hacer eso, que no lo teníamos hace 2 años, hace 3 años. Razón por la cual Luma llega. Si Luma no llega, perdón, si los 14.000 millones de dólares no hubieran llegado, Luma no hubiera llegado, eso te lo garantizo. Y si Luma hubiera tenido que invertir 14.000 millones de dólares en el sistema eléctrico, el costo de luz en Puerto Rico había que prender una bombilla, porque no había forma de pagarle a Luma la inversión. Por eso es que Luma llega por los 14.000 millones que llegan a Puerto Rico. Pues la pregunta que me hace, ¿qué puede hacer de aquí a 5 años? Yo te diría menos, ¿a qué 2 años? Pues comenzaríamos a hacer un modelo de transformación energética como lo hemos hecho en el pasado. Tú lo acabas de narrar. Los hombres y mujeres puertorriqueñas y puertorriqueños lograron construir uno de los mejores sistemas eléctricos. ¿Qué pasó? Lo abandonaron. Los gobiernos lo utilizaron la autoridad como una ATH. Y ahora el mismo gobierno que es responsable de la autoridad, ahora niega al hijo. Mira, esto nada más se ve en Puerto Rico, bueno, no se ve en Puerto Rico, se ve en muchos sitios. Que la autoridad no es un ente de Marte ni de Venus, la autoridad es un ente gubernamental que el gobernador o gobernadora de turno le toca administrar. Y para eso se eligen, para que administren. Entonces, como yo quiero poner en manos privadas para beneficiar un sector privado de la autoridad, y digo, no, ese muchacho es malo, ese muchacho bota a los chavos, ese muchacho es corrupto, pero Dios, ese muchacho es hijo tuyo, porque ahora lo niega. Pero cuando el muchacho te era bueno contigo, echaba el brazo y decía, ah, qué bueno es este muchacho, mira cómo se parece a mí. Pero ahora como tus intereses es otro, porque te quiere que sea otro el que lo tenga, porque el otro te va a generar, a lo mejor sabrá Dios, yo no lo sé, ¿verdad? Algún ingreso, alguna ayuda. Fíjate qué interesante, en los Estados Unidos, que se utiliza mucho de referencia, en los últimos 15 años no ha habido un modelo de privatización de energía eléctrica. Donde los momentos más grandes de privatización de Estados Unidos fue en la década de los 90 y a principios del siglo pasado. Pero Entonces, Jaramillo, el servicio eléctrico en los Estados Unidos, te voy a poner un ejemplo. Yo estuve hace algunos 6 o 7 meses, en plena pandemia tuve que viajar por asuntos familiares, pero estuve en el estado de la Florida. Y esas 2 semanas que yo estuve, hubieron 4 días, Jaramillo, que las lluvias eran torrenciales, que los rayos y centellas que caían eran rayos y centellas de madre. Y la luz no hacía ni chiste para irse. definitivamente hay un mantenimiento continuo, la topografía es distinta, los despejes, ahora estoy hablando mucho más técnico, ¿verdad? Los despejes, yo he estado allí en la Florida también, tú notas que forman carreteras de podas, la línea está en el medio y los árboles alrededor como si fuera una carretera, pero el espacio es el doble y el triple que hay en Puerto Rico. La topografía es distinta, pero
Eso no justifica. Fíjate, no justifica, pero te estoy dando elementos de infraestructura distintos porque el espacio es distinto, hay mucho más espacio, la topografía es llana, tú puedes llegar a los lugares a hacer podas, pero vuelvo y repito, en Puerto Rico nosotros sabemos lo que hay que hacer. Lo que pasa es que la gerencia que trajeron, hay un elemento que no se discute. Aquí los que han traído a dirigir la autoridad han venido del sector privado. Ricardo Ramos, José Ortiz, Higgins, son del sector privado. Entonces, si yo traigo una persona del sector privado, ¿por qué no ha mejorado? Porque la intención, Lemuel, nunca fue mejorar. Aquí José Ortiz vino los últimos 2 años y el país lo sabe. Aquí ya nadie le creía, pero vino a hacer un trabajo, privatizar. Y mira el acuerdo que nos dejó. Un acuerdo malísimo. Y yo creo que, o sea, vuelvo y repito, la autoridad hay que cambiarla, Lemuel. Yo no estoy diciendo que mantengamos el modelo. La pregunta que nosotros tenemos que contestarnos, yo porque la cosa esté mala voy a traer una cosa peor. O sea, que si hoy el gobierno, que si mañana, esta noche el gobierno, el gobernador Ricardo José, yo Dios mío, señor, zapatéalo, Pedro Pierluisi, decide que este contrato no se va a dar, que la Junta de Control Fiscal diga no se va a dar este contrato y ese dinero se lo den a la Autoridad de Energía Eléctrica, usted me dice que en 2 años, 2 años y medio podemos mejorar. Sin lugar a dudas, te voy a decir más. Obviamente hay que cambiar la gerencia para que esas mejoras se den. Y los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica están dispuestos a que si cambia la gerencia van a poner de su parte. Digo, no es que no hayan puesto su parte, porque yo sé que han hecho un trabajo extraordinario con las pocas herramientas que tienen, pero de ese cambio que están buscando, están dispuestos a meterse de lleno al trabajo y que en 2 años y medio, 3 años como mucho, el sistema mejore en Puerto Rico. Yo te diría más, cuando yo me reuní con la gobernadora Wanda Vázquez a discutir esto en julio del 2020, le dije, vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle la autoridad a los empleados, no a la UTIEL, a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, por 5 años. 5 años. Establecemos las métricas, nos da los mismos dineros que están disponibles ahora no nos amarre las manos ni los pies. La UTIEL firma un acuerdo que no va a negociar nada por 5 años para que después no digan que nos estamos aprovechando. Y si en 5 años no cumplimos con lo que el país aspira como un sistema eléctrico de avanzada, no es que en 5 años lo completemos, pero tú tienes que notar las diferencias. Claro. Pues usted haga lo que le dé la gana con la autoridad. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Ninguna. Si la autoridad... Y todavía, Jaramillo, y todavía esa propuesta está sobre la mesa. Claro. Está dispuesto. Claro. Hay gerenciales que aman este país, que creen en la transformación de la autoridad y que están dispuestos. Y aquí hay recursos en todo Puerto Rico. Si en Puerto Rico están los mejores hombres y mujeres de ingeniería, que aquí vienen a buscarlos. Hay que traerlos a trabajar por el país. Y eso es importante, ¿de por qué? Porque en esta transformación no va a estar la venta de boletos, no va a estar el que me hizo el favor en la campaña, van a estar los veladores que están comprometidos con el servicio público en Puerto Rico. Y esa va a ser la gran diferencia, Lemuel, que no va a llegar gente por favores, ni por padrinos, va a llegar gente a trabajar para verdaderamente hacer otra transformación como pasó hace 30 años atrás. La autoridad cumplió 80 años. La autoridad no se creó ayer. Y la autoridad energética fue la joya, la corona, fue modelo en toda Latinoamérica. La autoridad energética electrificó en la montaña cuando ni en Estados Unidos se electrificaba en la montaña con helicópteros. Eso lo hicimos los puertorriqueños y puertorriqueños. Fuera de líneas partidistas, donde aquí comenzó el deterioro de la autoridad fue en la medida que empezaron los favores políticos partidistas, pero sobre todo los intereses económicos a vivir de ella. Porque muchas veces se acusa hacia el interior, pero no se ve hacia el exterior. Donde personas venían a hacer negocios. No olvidemos que aquí hubieron 2 proyectos que le costó al país una millonada, el gasoducto del norte y el gasoducto del sur. Y no estoy entrando si eran buenos o no eran malos. Fue que vinieron gente a invertir,
a sacar dinero. Y en ese sentido, cuando tú miras el contrato, tú hablaste ahorita del costo de luz. Es un elemento bien importante. Puerto Rico es la isla de costo de luz más barato de Estados Unidos. La isla. Nosotros no somos continente, nosotros somos parte de la Florida. Pero en la Florida la luz está, por cierto, está a 12 chavos. Nosotros estamos 18. 12 chavos. Pero sabes que en la Florida se produce con energía nuclear, que es la energía más barata del mundo. En la Florida, igual que cualquier estado, puede mover energía de un estado a otro. En Puerto Rico no tú puedes mover energía de una isla a otra. Por eso es que cuesta más en una isla. Vete a Vieques a ver cuánto te cuesta una salsa de tomate en Vieques. No, y gracias por traerlo. No, una salsa, mira, lo tengo aquí porque le saqué foto porque más adelante voy a hacer un video sobre esto, pero lo adelanto. Una ciudadana de Vieques pone una foto de una docena de huevos, 7.25. Eso, lamentablemente, los que viven los viequenses, pero esa es la situación de cuando tiene que transportar, los costos de transportación de materia prima, de productos de una isla. Por eso es que las islas siempre son más caras que los continentes. Mas, sin embargo, Puerto Rico, a pesar de que se habla de la luz cara, y yo no estoy justificando que sea barata, pero también uno tiene que comparar el estado de Nueva York, la luz es más cara que Puerto Rico. El estado de California es más caro que Puerto Rico. Y hay gente que me va a argumentar, lo que pasa es que el poder adquisitivo de Nueva York es más grande que Puerto Rico. Poner un huevo de una gallina en Puerto Rico cuesta lo mismo que poner un huevo en Estados Unidos. ¿Sabes? Por lo tanto, producir 1 kilovatio hora, ellos lo producen igual que nosotros. En California, para que tengan un dato, Puerto Rico está a 18 centavos el kilovatio hora hoy. En California está a 25, pero en California depende. Puede subir si es verano o si es invierno, si es de día o si es de noche. Sube el costo del kilovatio hora en California. Y el más barato, el momento más barato es 25 chavos. Y en Puerto Rico está a 18. Con esto yo no estoy diciendo que busquemos medidas para abaratar el costo. Yo no estoy justificando el costo. Lo que estoy dando es la data por ahí para que puedan compararlo. Y lo pueden buscar. Hay una aplicación, se llama en Google, Electricity Pricing. Búsquenlo ahí y le tira los costos a nivel mundial de electricidad. Ahora bien, la autoridad hay que transformar y tenemos que movernos un elemento que no hemos hablado, hacia fuentes de energía renovable. Eso lo podemos hacer nosotros como país. ¿Por qué? Porque no vamos a ganar. Es para nosotros mismos. ¿Por qué no se ha hecho, Jaramillo? Porque hay intereses económicos metidos en el mambo. Por ejemplo, el interés del combustible fósil, sea gas natural o sea petróleo. Ahora es el gas natural. Y nos quieren mover de petróleo a gas natural porque es más limpio, porque está barato, pero de aquí a 10 años, 15 años, eso se va a disparar porque todo ese mercado de combustible fósil es oferta y demanda, y donde más demanda haya, más caro es el combustible, y cuando vengamos a ver, estamos en el mismo problema que tenemos hoy. El sol no nos cuesta. Ahora bien, también si lo vamos a mover a las fuentes renovables, que sean las casas de nosotros. No es que ahora coja una compañía, destruya una finca de agrícola para sembrar 1000 placas solares para vendernos la luz. Porque entonces, ¿cuál ha sido el avance? Es en cada hogar, cómo hacerlo comunitariamente, cómo la autoridad puede facilitar esto. Yo lo propuse en el 2010, que la autoridad financiara las placas solares en los techos de las casas y llegara a un acuerdo entre la EMUEL y la autoridad. Bueno, yo te alquilo el techo, tú me vas a pagar tanto. Es que el ciudadano que no quiera llegar a ese acuerdo, que las cooperativas de Puerto Rico puedan financiar esos proyectos para que ese capital se quede en Puerto Rico. O sea, hay cosas que se han propuesto. Busquen la página queremossolpr.com. Hay una propuesta amplia de ¿Cuál es la página? Perdóname. Queremossolpr.com. Queremossolpr.com. Okay. Y lo pueden ver los ciudadanos en inglés y en español las propuestas. Propuestas de un sector multisectorial. No, está la UTIEL, por cierto, también. Los académicos de los colegios de Mayagüez, el Sierra Club, AIFA, el Justice, el Cambio, profesionales del ambiente, donde elaboraron toda una gama de propuestas para no solamente decir, mire, yo quiero hacer esto.
es como lo voy a hacer. Porque todo el mundo quiere hacer cosas, el cómo es lo que siempre nos tranca. Jaramillo, nos quedan unos minutos, pero tengo dos temas bien interesantes. Y el primero, ha sido toda la entrevista interesante, pero estos últimos dos temas me llaman mucho la atención y es el hecho que durante la tarde de hoy, salió pública una carta que envía la directora de Recursos Humanos y Asuntos Laborales del gobierno de Puerto Rico en cuanto a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde le informan que comenzará el proceso de notificación a sus empleados de la movilidad a otras entidades gubernamentales en cumplimiento con la ley número 120 del 2018. Dice la carta, todos los empleados, excepto los directorados de generación y el sistema de retiro, deberán presentarse a su lugar de trabajo para recibir su notificación. Esta cita es compulsoria e indelegable. No obstante, usted tendrá hasta el sábado 1 de mayo del 2021 a las 3 de la tarde para recoger su notificación. O sea, que estamos hablando de que, según leí por ahí y según escuché y me puse a buscar, con esta carta se le anuncia a los empleados que obviamente van a ser trasladados a otra agencia, pero esto es porque no solicitaron trabajar con Luma y se van entonces a mover a otras entidades gubernamentales, o es un proceso que se tiene que dar. Eso es una combinación de dos cosas. Primero, eso demuestra claramente lo malo del contrato. O sea, llega la autoridad, llega Luma y en lugar de llevarse a toda la gente que sabe del sistema eléctrico, decide no llevárselo y escoger a quién se lleve y a quién no se lleve. Obviamente el proceso también creó incertidumbre donde la gente dijo, mira, yo no voy a tirar por ese barranco porque tú no me garantizas a mí nada. Hay una combinación, pero fíjate este elemento. A pesar de que hubo mucha oposición, pues yo nosotros recomendamos no soltar con Luma, y quiero ser claro, porque no había certidumbre, los convenios no se reconocían, los derechos no se reconocían, y nadie se tira por un precipicio. Más sin embargo, hubieron 1.500 solicitudes de empleados de la autoridad a Luma. Luma solamente le ofreció trabajo a 437 personas. O sea, 1.500 ofrecieron empleo a Luma. De 1.500 solicitudes de empleo a Luma, 1.500 solicitudes de empleo a Luma, y Luma solamente le ofreció trabajo a 437 personas. Esto demuestra claramente, y el gobierno de Puerto Rico en este día de hoy demostró que lo sabía. O sea, entonces tú vas a coger 4.000 trabajadores que lo vas a repartir en el gobierno del conocimiento. Aquí se van a ir un montón de celadores de línea para hacer trabajo. O sea, todo ese expertise, ese conocimiento, esos puertorriqueños y puertorriqueñas que fueron los que, a pesar de todos los obstáculos, le daban luz a Puerto Rico. Ahora tú vienes desde 8 de la mañana, lo dispone de ellos. Y Luma tiene los empleados ya listos para comenzar a trabajar, o vienen Luma no ha podido demostrar que tiene los empleados, y Luma lo que está aquí es buscando dinero. Yo te aseguro que para justificar si Luma llega la operación, van a traer montones de brigadas de Estados Unidos a traer sus matrices. Acuérdate, un dato bien importante que nos está viendo: las matrices de Luma se dedican a vender servicios y van a llegar aquí a vender servicios. ¿Quién va a pagar esas facturas de esas brigadas que no son las mismas de aquí? El bolsillo suyo. Por eso es que no pudimos hablar del aumento, pero el aumento viene por ahí. Los primeros 3 años no va a haber aumento directamente porque le muere. ¿De cuánto más o menos será el aumento, Jaramillo? Eso no lo puedo precisar en este momento, pero te puedo decir que va a ser más de 1 centavo de kilovatio hora. Luego de los 3 años. Luego de los 3 años. Pero ahora se va a coger 894 millones prestados para evitar el aumento. ¿Y quién va a pagar eso? El que pague luz. Por eso es que disfrazan el aumento para que la gente diga, viste que no vino aumento, pero mira cómo cambia el discurso. Primero dijeron que había que privatizar para bajar la luz. Ahora no hablan de bajar la luz. Ahora te dicen, no te la voy a subir. Pero ¿y dónde están los supuestos ahorros que iba a haber con este contrato? Lo has dicho, los supuestos ahorros. Wow. Así que es una pena, ¿verdad? Con los empleados de la autoridad. Pero, Jaramillo, ustedes hace varias semanas la matrícula de la UTIEL aprobó un voto de huelga. ¿Estarían ya dispuestos a tirarse a la calle
a defender y evitar que obviamente se han tirado a la calle, pero están dispuestos a levantar esa huelga para demostrarle a Luma y al gobierno de que la Autoridad de Energía Eléctrica y los empleados de la UTIER están dispuestos a trabajar, pero no de la manera que se está dando este contrato. Pero Se está vislumbrando activar la huelga. Nosotros, es un derecho constitucional que en el momento que nosotros lo entendamos, lo valoremos con mucha seriedad, el pueblo de Puerto Rico y nuestra matrícula. Nosotros en este momento lo que yo te aseguro es que se están subiendo más sectores. La semana que viene va a haber anuncios de sector religioso sumándose en contra del contrato de Luma. Ya se van a sumar otras organizaciones ambientales, cívicas, políticas, en contra del contrato. Y lo que estamos pidiendo es, gobernador, con mucha humildad. Mire, señor gobernador, usted se comprometió y usted se dio cuenta cuando era candidato que este contrato era malo. Y le dijo al pueblo de Puerto Rico que había que renegociar el contrato. Esa fue su palabra como candidato. Hoy le pedimos con mucha humildad que escuche al país, que escuche al pueblo, que escuche a todos esos sectores que están diciendo que el contrato es malo. Usted le decía al país que había que renegociarlo. Pues siéntese, posponga el contrato y vamos a sentarnos a renegociar ese contrato. Si es que es posible renegociarlo por el bien de quién, del pueblo de Puerto Rico, no es por el bien de Luma. Ese es mi llamado al señor gobernador y a los legisladores, que son parte de esto, porque obviamente el contrato se legisla. Los legisladores también, si ven que su gobernador no está respondiendo, tiene una responsabilidad frente al país, no frente a su partido solamente, sino frente al país, porque ellos son los legisladores de quienes, de todo un pueblo. Y ese es mi llamado a él, al señor gobernador y a los legisladores, que se posponga el contrato y nos sentemos a discutir esto con mucha calma. Jaramillo está dispuesto a sentarse con el gobernador en la misma mesa para discutirlo. Siempre he estado, lo hice en enero 27 con él, le pude demostrar en aquella reunión lo malo del contrato, le pude evidenciar que lo que él estaba diciendo, le estaban diciendo a su oído no era lo correcto. Lamentablemente salimos de allí, no sé qué pasó, que sus acciones han sido hasta este momento, ¿verdad? A lo mejor es porque lo están informando incorrectamente, distinto a lo que él se comprometió a hacer. Yo tengo carta del señor gobernador. Yo me reuní con él cuando era candidato primarista en las primarias del PNP contra Wanda Vázquez. Y nos estrechamos la mano con compromiso de renegociar. Tengo un comunicado de prensa del señor gobernador, nos le dijo al país que el contrato se negoció a espaldas del país y era un contrato que había que sentarse a renegociarlo porque habían cláusulas que no beneficiaban al pueblo de Puerto Rico. ¿Y qué pasó? ¿El gobernador le dio la espalda a la UTIER y a los empleados de la autoridad? El gobernador le dio, a este momento, si no recapacita en sus acciones, le ha dado la espalda al país, no a nosotros solamente, Lemuel, al país, porque el que va a perjudicar este contrato es el pueblo de Puerto Rico. ¿El contrato de Luma es algo parecido a lo que fue Whitefish? Peor que Whitefish. Peor, Jaramillo. Sin lugar a dudas, Lemuel. Miren, a los que nos están viendo, 53 cláusulas tiene el contrato y 41 benefician a Luma. Dime dónde se negoció un contrato para el pueblo de Puerto Rico. Debemos tener presente que esto es un contrato que el pueblo de Puerto Rico está negociando para él, para mejorar sus servicios, no para Luma. Por último, Jaramillo, y porque habíamos cuadrado para una hora, ya voy 1 hora, 2 minutos, pero por último, se acerca el 1 de mayo, obviamente un 1 de mayo diferente por la cuestión de lo que es el coronavirus, ¿verdad? Pero sé que se han estado convocando diferentes manifestaciones, ¿verdad? Obviamente en tipo caravana. Hablan un poquito sobre esas actividades que se van a estar llevando a cabo y qué va a estar convocando la UTIER para este 1 de mayo. Muy interesante, se van a dar 5, si no me equivoco, 6 caravanas de diferentes sectores que agrupan diferentes lugares que agrupan diferentes sectores. Está el sector ambiental que sale, si no me equivoco, de Punta Santiago en Toa Baja. Está el sector del sector privado que sale de un punto de Isla Verde. Está el sector abierto de público en general que va a salir de Buchanan. El sector de la educación, que no solamente coge el sector de la educación pública primaria, sino también de la universidad, sale de la Universidad de Puerto Rico, y las corporaciones públicas y Ley 45, que vamos a salir de la Valdorito y de Castro, cerca del aeropuerto, allí en dirección de Carolina San Juan, todas a partir de las 11 de la mañana, para hacer un recorrido por la área metropolitana, por el Capitolio y concentrarnos en un punto que se va a estar determinando más adelante para llevar este mensaje el 1 de mayo. Lo importante es que todo el mundo
pueda participar. Se van a estar transmitiendo por las redes sociales también estas caravanas y llevar un mensaje claro al gobernador para que escuche al pueblo de Puerto Rico. Ese es nuestro llamado al señor gobernador, que escuche al país y que pueda hacer acciones que beneficien a nuestro pueblo. En lo que han denominado Puerto Rico contra Luma. Todo Puerto Rico contra Luma. Todo Puerto Rico contra Luma. Fíjate qué interesante. No es Lautier, ya estamos hablando de organizaciones ambientales, cívicas, sociales, religiosas, políticas, que se están uniendo a un reclamo. ¿Por qué? Porque lo han visto. Yo recibí la llamada de líderes religiosos preocupados con el contrato de Luma. Me dice, mira, ahora estoy viendo, ahora me estoy dando cuenta que el contrato no es bueno para el pueblo de Puerto Rico. ¿Qué podemos hacer? Y ese anuncio va a salir la semana que viene del sector religioso, de que ya estamos hablando de otras áreas. Y vuelvo y repito, todas las preguntas que me hiciste, señalamientos sobre el funcionamiento de la autoridad, son reales. No se pueden esconder, pero sí se pueden mejorar con los puertorriqueños y puertorriqueños que toda la vida lo hemos hecho. Que son los que salimos a la calle indistintamente le muera, dar el servicio al país con todas las limitaciones. Y eso es lo que es importante. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia. Vivimos aquí, sentimos y padecemos lo que Puerto Rico tiene. Por último, Jaramillo, ya le enviaste un mensaje al gobernador, pero no sé si quieres añadir algo más directamente al gobernador y a los legisladores, pero sí quisiera que le dieras un mensaje a todas aquellas personas que a lo mejor no han pensado, no han analizado, no han entendido este tema del contrato de Luma y que a lo mejor lo ven como que favorece al pueblo. Y obviamente aquí estamos para escuchar la verdad, para escuchar lo que obviamente el conocimiento que tiene Figueroa Jaramillo en el tema de la autoridad. Luma no ha querido hablar en ninguna plataforma, en ningún medio de comunicación, ¿verdad? A nivel nacional no ha querido hablar, han hecho muchas gestiones en los diferentes medios y esperemos que en algún momento pues puedan le puedan rendir cuentas al pueblo. Pero sí le recuerdo algo interesante que surgió de la entrevista de Mega, y es que a los amigos de Luma, aquí se habla español, en Puerto Rico se habla español y el idioma español se respeta. Así que ellos aparentemente quieren hablar todo en inglés en un país donde su idioma principal es el español. Así que no le falten el respeto al pueblo, y el pueblo tiene que hacerse escuchar y tiene que levantar su voz ante esta injusticia y a la manera en la que los extranjeros quieren venir a tratar a los puertorriqueños, y eso no se lo podemos permitir. Jaramillo, un mensaje a esas personas que a lo mejor hoy dicen, no, yo creo que ese contrato de Luma favorece a Puerto Rico, favorece a la autoridad, y yo estoy de acuerdo con ese, y si quieres añadir algo más al gobernador, a los legisladores, estás en todo tu derecho. Las opiniones son válidas. Creo que la diferencia de opiniones crece en la democracia y crece en el choque de ideas. Yo invito a todo el mundo, nosotros tenemos toda la información publicada en nuestra página web, es utiel.net. Ahí pueden ver los documentos, los estudios legales, los análisis legales. Usted puede comparar las ponencias del Colegio de Abogados y Abogadas, las ponencias del Colegio de Ingenieros, las ponencias de diferentes entidades, y usted evalúe. La pregunta es que muchas veces hay cosas que hay que hacer por olfato. Tú dijiste algo importante. ¿Por qué Luma no ha querido dar cara al pueblo de Puerto Rico? Le dijeron a la entrevista de la Mega, que tú bien señalas, yo voy para allá a una entrevista, pero no voy a hablar del contrato. ¿Y de qué vienes a hablar? Yo voy para la entrevista, pero no voy a hablar del servicio. ¿Y de qué vienes a hablar? ¿Por qué se niegan a hablar de eso? Entonces, cuando empiezan una campaña a atacarme a mí en mi carácter personal, yo único que hay es llevar el mensaje. Eso demuestra, como decía Don Quijote a Sancho Panza, cuando los perros ladran, es que vamos por buen camino. Y esa es la diferencia. Yo invito a nuestro pueblo que realmente hay que transformar la autoridad, sin lugar a dudas. Pero este no es el mecanismo. El riesgo es muy alto para el pueblo de Puerto Rico y hay cosas que podemos asumir por emociones hoy que después nos podemos arrepentir. Por eso es importante analizarla con tranquilidad, con ponderación, y por eso es que le pedimos al señor gobernador que posponga esto a este enero para que dé ese espacio de discusión. Las cosas que empiezan mal, comienzan mal. Y ese es mi llamado al señor gobernador, con mucha humildad, porque este es un país humilde, un país sensible, y que él tenga también la sensibilidad de tratar a los trabajadores que le hemos servido a este pueblo, que hasta ahora lamentablemente no ha demostrado esa sensibilidad. Ese es mi llamado a todo, y que todo el mundo siga discutiendo este tema. A mí no me molesta discutirlo en el foro. Yo te di una entrevista, yo no te pregunté cuáles son las preguntas,
tú me preguntas lo que tú quieres, y esta es la diferencia que cuando tú hablas por la verdad al pueblo de Puerto Rico. Así que, y te agradezco, agradecido Jaramillo por la oportunidad. Como te dije ayer cuando hablamos, antier cuando hablamos, cuando necesites y tengas alguna comunicación, algo que informar al pueblo, la plataforma de mi página en Facebook, también va a estar el video en YouTube, así que invito a los que nos están viendo en Facebook, que a lo mejor no tiene algún familiar que no tiene Facebook, le puedan enviar el video a través del canal de YouTube Lemuel TV, que va a estar disponible ahí. Gracias a todos los que se han conectado. Gracias una vez más, Jaramillo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y saben que estamos a la orden. Gracias a ustedes. Pasemos buenas noches. Bueno, amigos, hasta aquí esta interesante entrevista con el amigo Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER de Puerto Rico. Una entrevista sumamente interesante, ¿verdad? Con los temas que queramos llevar, las preguntas que la gente quería escuchar. Agradecido nuevamente con ustedes por la sintonía, agradecido siempre por los muestras de apoyo. Bien pendiente que venimos con muchas entrevistas más sumamente interesantes, obviamente todas a través ¿verdad? De esta conexión a través de la tecnología, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Loco, porque todo esto merme un poco para poder hacer las entrevistas personales, que me gusta ese feeling de tener a la persona de frente, ¿verdad? Y poder hablar con ella, pero agradecido con todo lo que han aceptado la invitación, agradecido con Ángel Figueroa Jaramillo, y nada, esto ha sido otra entrevista, otro video más para Lemuel TV. Recuerda seguirnos en Facebook, darle like, comentar y compartir, y suscribirte a nuestro canal de YouTube Lemuel TV. Hasta la próxima, bendiciones.